Cuando pienso en aquella noche, todavía siento el olor metálico del cuchillo en mis manos. A veces creo que mi memoria juega conmigo, como si intentara protegerme de mí misma. Me llamo Camila Duarte. Tengo 19 años, y durante mucho tiempo fui vista como una heroína. Me decían la hija valiente, la que se atrevió a hacer justicia por todas. La gente me miraba con compasión en la calle, y yo aprendí a caminar con la cabeza baja, no por vergüenza, sino por miedo a que descubrieran que todo era mentira. Hoy, después de años de silencio y de terapia, estoy lista para contar lo que realmente pasó, aunque eso signifique destruir la única historia que me mantenía viva. Si están viendo esto, den like a este video y suscríbanse al canal. No saben cuánto ayuda. Y, por favor, comenten desde qué ciudad nos están viendo. Tenía 13 años cuando todo comenzó. Vivíamos en una casa pequeña, de paredes húmedas y ventanas que apenas dejaban entrar el sol. Mi madre, Verónica, pasaba los días rezando frente a un altar lleno de velas y fotografías antiguas. Decía que el mal había entrado en nuestra familia por culpa de mi padre, Julián. Yo no entendía muy bien qué quería decir con eso, pero la escuchaba repetirlo tanto que empecé a creerlo. Cada vez que mencionaba su nombre, su voz se volvía más aguda, como si escupiera veneno. Tu padre nos traicionó, me decía. Él no solo me engañó, también te miraba de una forma que ningún padre debería mirar a su hija. A veces me pregunto en qué momento empecé a odiar a mi padre sin conocerlo realmente. Supongo que fue cuando mi madre me obligaba a arrodillarme con ella frente al altar y repetir sus oraciones. Dios, líbranos del demonio con su rostro, decía ella, y yo, temblando, la seguía palabra por palabra. Su voz se volvía tan intensa que me hacía llorar sin entender por qué. En esas noches, mientras las velas chispeaban y el olor a cera derretida llenaba la habitación, ella me hablaba al oído sobre cosas que supuestamente él me había hecho. Usaba detalles tan precisos, tan crueles, que mi mente empezó a construir imágenes que nunca existieron. Yo las veía como si fueran recuerdos, y con el tiempo llegué a sentir repulsión por el hombre que una vez me enseñó a andar en bicicleta y me regalaba dulces escondidos para que mamá no se enojara. Mi madre sabía cómo manipular el silencio. Cuando yo intentaba defenderlo, ella dejaba de hablarme durante días. Su castigo era la ausencia. No me cocinaba, no me miraba, no pronunciaba mi nombre. Esa indiferencia era peor que cualquier golpe. Me hacía sentir invisible, culpable, sucia. A veces mientras dormía, ella entraba en mi cuarto y me susurraba cosas al oído, tan suaves que parecían sueños. No olvides lo que te hizo, murmuraba. Dios te eligió para reparar el daño. Yo me despertaba llorando, sin saber si aquello había pasado o si lo había imaginado. Fue así como el miedo se volvió una parte de mí, una voz interna que me repetía su verdad hasta que la mía desapareció por completo. Recuerdo el día en que mi madre me mostró las primeras pruebas. Había guardado en una caja de zapatos algunas fotos viejas de cuando yo era niña. En una, mi padre me sostenía en brazos, y en otra, me abrazaba después de una función escolar. Verónica señalaba esas imágenes con los dedos temblorosos y decía, ¿ves cómo te mira? Eso no es amor de padre. Yo observaba la foto una y otra vez, intentando encontrar esa mirada culpable de la que ella hablaba. No la veía, pero después de horas escuchando sus argumentos, terminé creyendo que algo debía estar mal en mí por no sentir lo mismo. Esa fue la primera vez que dudé de mi propio juicio, y la última vez que vi una fotografía sin preguntarme si lo que recordaba era real o una invención suya. A partir de entonces, todo lo que sabía de mi padre empezó a desmoronarse. Los vecinos apenas hablaban con nosotras. Algunos decían que mi madre se había vuelto loca desde la separación. Otros preferían no meterse. Pero a mí, me parecía normal vivir entre gritos y rezos, entre los días en que ella se arrodillaba pidiendo perdón a Dios y las noches en que me pedía venganza. Cuando cumplí 14, dejó de decir que Julián era solo un pecador. Empezó a llamarlo el demonio. Decía que su sangre estaba maldita, que si no lo deteníamos, otras niñas sufrirían como yo. Fue entonces cuando empezó a encerrarse conmigo en el cuarto por horas, hablándome de pureza, de redención, de sacrificio. No todos los héroes sobreviven, hija, me decía con una sonrisa triste. Algunos deben ensuciarse las manos para salvar al mundo. En ese momento, todavía creía que la estaba salvando a ella. Mi madre tenía una habilidad especial para convertir la fe en un castigo. Decía que todo sufrimiento era una prueba enviada por Dios y que si yo obedecía, seríamos recompensadas con la paz. Cada vez que dudaba, me hacía repetir versículos de la Biblia hasta que la garganta me ardía. El mal se disfraza de amor, Camila, me repetía.
Y tú lo miraste a los ojos cuando eras niña. Yo lloraba, le decía que no recordaba nada, y ella respondía con una calma aterradora. No lo recuerdas porque tu mente te protege. Esa frase fue su arma más poderosa. Con el tiempo, cualquier vacío en mi memoria era una prueba de que algo horrible me había pasado. Y así, mi propio olvido se volvió una condena. Empecé a tener pesadillas donde él me tocaba, donde yo gritaba y nadie me escuchaba. No sabía que mi cerebro solo estaba fabricando las sombras que ella dibujaba con sus palabras. A los 15 años, mi madre comenzó a llevarme a grupos de oración. Allí me hacía contar mi historia, frente a desconocidos. Yo inventaba fragmentos sin saberlo, repitiendo las escenas que ella me había descrito. La gente lloraba, me abrazaba, decían que era valiente. Verónica cerraba los ojos, con las manos en el pecho, como si fuera una santa recibiendo un milagro. Aquellos aplausos me confundían. Una parte de mí sentía orgullo, otra, una vergüenza que no podía explicar. Después de cada encuentro, ella me llevaba al baño, me miraba al espejo y decía, ¿ves? Ya no eres una víctima, eres un instrumento de Dios. Pero por dentro yo me sentía vacía, como si cada palabra que salía de mi boca me robara algo que nunca podría recuperar. Con el tiempo, empecé a temer los silencios de mi madre más que sus palabras. Había días en que no hablaba durante horas, caminando por la casa con el rosario entre los dedos, murmurando oraciones en voz baja. Otras veces, se quedaba mirándome fijamente, como si buscara algo en mi cara, algún signo de que yo estaba recordando. Cuando no lo encontraba, se frustraba y me abrazaba con fuerza, tan fuerte que me dolían los hombros. «No tengas miedo, hija», me decía. «La verdad siempre duele antes de liberarte». Yo no entendía de qué liberación hablaba, pero me obligaba a creer que ella sabía lo que hacía. Era mi madre. Si no podía confiar en ella, ¿en quién más? Y en esa dependencia, sin darme cuenta, dejé de tener pensamientos propios. Todo lo que decía o hacía debía pasar por su aprobación, incluso lo que sentía. Recuerdo una noche en especial. Yo estaba en la cama, fingiendo dormir, cuando escuché el clic de su grabadora. Ella se sentó a mi lado y empezó a hablarme suavemente, como si estuviera rezando. «Camila, recuerda lo que te hizo. Recuerda sus manos. No tengas miedo de verlo en tus sueños». Sus palabras se mezclaban con el sonido del ventilador, y aunque yo quería levantarme y gritarle que parara, algo dentro de mí me lo impedía. Era como si estuviera hipnotizada por su voz. Al día siguiente, desperté con los ojos hinchados y la sensación de haber vivido una pesadilla que no podía explicar. Pero cuando ella me abrazó y me dijo, «Ya lo estás recordando», yo asentí sin decir nada. Porque en ese punto, mentirle era más seguro que intentar entender la verdad. A los 16 años, mi mundo se redujo a 3 cosas: las oraciones, los recuerdos falsos y la voz de mi madre. Había dejado de ir a la escuela porque, según ella, la gente no entendería nuestra cruz. Decía que los profesores eran ignorantes, que los vecinos chismosos, que nadie debía saber la magnitud del pecado que mi padre había cometido. Yo pasaba los días encerrada, escribiendo en un cuaderno las cosas que recordaba, aunque muchas veces no sabía si las había soñado o si las había escuchado de su boca. Cada palabra que anotaba era una mezcla de miedo, rabia y culpa. En mi mente, Julián se había convertido en una figura borrosa, mitad humano, mitad monstruo. A veces intentaba imaginar su rostro y no podía. Solo veía su sombra en las paredes de mi habitación, moviéndose al ritmo de las velas que nunca se apagaban. Una tarde, escuché a mi madre hablando por teléfono. Pensé que rezaba, pero luego comprendí que hablaba con una periodista. Le contaba mi historia, mi supuesto valentía, y decía que el país debía conocer la verdad. Cuando colgó, me miró con los ojos encendidos y me dijo que Dios nos había escogido para algo grande. Me llevó a comprar ropa nueva, me maquilló por primera vez y me hizo repetir frente al espejo todo lo que debía decir. «Eres el testimonio que abrirá los ojos del mundo», me dijo. Yo asentí, sin entender del todo, sintiéndome como una muñeca que alguien prepara para un espectáculo. Esa noche recé para que todo fuera un malentendido, pero al mismo tiempo temía decepcionarla. No sabía que ese miedo a perder su amor me llevaría a cometer el peor error de mi vida. La primera entrevista fue en una estación local. Recuerdo las luces calientes, los micrófonos frente a mi cara y la voz temblorosa que apenas salía de mi garganta. No sabía si debía llorar o sonreír, pero mi madre, detrás de las cámaras, me hacía señas con la mano, guiándome como una directora controla a su actriz. Dije lo que ella me había enseñado palabra por palabra. Hablé del miedo, de las noches de silencio, de las supuestas caricias que mi mente inventó para complacerla.
El conductor me miraba con compasión y rabia, como si yo fuera un símbolo. «Eres muy valiente, Camila», me dijo. Y yo asentí, sintiendo una punzada en el pecho, porque una parte de mí sabía que todo eso no me pertenecía. Esa entrevista se volvió viral en cuestión de días. De pronto, todos hablaban de mí. La joven que se atrevió a denunciar al monstruo. En casa, mi madre lloraba de emoción. Decía que era una señal divina, que por fin el mundo nos escuchaba. Me abrazaba y repetía: «Tu dolor ahora tiene un propósito». Pero cada abrazo suyo me dolía más que una herida. Me asfixiaba su amor. La casa se llenó de flores, de cartas, de periodistas que querían conocerme. Yo sonreía en las fotos, pero por dentro me desmoronaba. Las noches se hicieron más pesadas. Los falsos recuerdos se mezclaban con sueños en los que mi padre me pedía que lo perdonara. Su voz en esas pesadillas era tan humana, tan triste, que despertaba llorando. Le conté a mi madre y ella respondió: «Eso es el demonio intentando confundirte». Entonces entendí que ya no había escapatoria. Si dudaba, era el diablo. Si creía, era Dios. Y yo, sin saberlo, ya había elegido mi infierno. Fue poco después de aquella entrevista cuando mi madre empezó a insistir en que debíamos cerrar el ciclo. Decía que contar mi historia no era suficiente, que debíamos impedir que Julián siguiera destruyendo vidas. «La justicia humana no sirve», repetía. «Solo la justicia divina puede limpiar lo que está podrido». Yo la escuchaba en silencio, con un nudo en el estómago, sin entender lo que quería decir realmente. Pero con el paso de los días, sus palabras se hicieron más claras. Empezó a dejar cuchillos sobre la mesa como si fuera casualidad. A veces los limpiaba frente a mí mientras rezaba. Una noche me miró a los ojos y me dijo: «Dios no quiere que sufras más, hija. Quiere que actúes». No gritó, no lloró. Lo dijo con tanta serenidad que me dio miedo. Sentí que estaba hablando con alguien que ya no era mi madre, sino una profeta enloquecida por su propio dolor. Durante semanas traté de evitar el tema, pero ella lo volvía inevitable. Cada comida, cada oración, cada conversación terminaba en lo mismo: «No podemos seguir permitiendo que respire». Yo empecé a tener ataques de ansiedad, pero ella los interpretaba como señales divinas. «Es tu espíritu resistiéndose al mal», me decía, mientras me acariciaba el cabello. Una noche me hizo escribir una carta para mi padre. Una despedida. «Así cerrarás tu herida», me aseguró. Pero al leer lo que había escrito bajo su guía, palabras de odio, de venganza, de condena, sentí que algo dentro de mí se rompía. Lloré en silencio hasta quedarme dormida, y cuando desperté, ella ya había decidido el día, la hora y la forma. «Será pronto», dijo mientras desayunaba, como si hablara del clima. Dios ya me lo mostró. El día que cambió mi vida comenzó como cualquier otro. Era sábado, y recuerdo el olor a café quemado en la cocina y el sonido del noticiero de fondo. Mi madre estaba tranquila, demasiado tranquila. Se había puesto su vestido blanco, el mismo que usaba para las misas importantes, y me dijo que ese día debía verme pura. No entendí hasta que me entregó una pequeña cruz de madera y un rosario. «Para que no te tiemble la mano cuando llegue el momento», me susurró. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, pero no me atreví a preguntar. Llevaba tanto tiempo viviendo bajo su mirada que el miedo se había vuelto obediencia. Cuando me dijo que íbamos a visitar a mi padre, algo dentro de mí se encogió. No lo veía desde hacía años, y aunque su nombre me dolía, una parte de mí lo extrañaba sin entender por qué. El camino hasta su casa fue silencioso. Llevaba el cuchillo envuelto en una bolsa de tela dentro de mi mochila. Mi madre rezaba en voz baja todo el tiempo, repitiendo frases que ya conocía de memoria. «Líbranos del mal. Que la sangre del culpable purifique el alma inocente». Yo la escuchaba, con las manos frías y el corazón golpeándome el pecho. Cada vez que intentaba hablar, su mirada me detenía. Cuando llegamos, el sol comenzaba a ponerse, y el cielo tenía ese color anaranjado que parece hermoso, solo cuando no sabes lo que va a pasar después. Mi padre salió al patio, sorprendido, pero no enfadado. «Camila», dijo, y su voz sonó tan suave que casi me hizo olvidar todo. Quise abrazarlo, pero mi madre apretó mi hombro. Fue ahí cuando supe que ya no había vuelta atrás. Mi padre nos invitó a pasar, confundido, pero amable. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días, y una sonrisa nerviosa que me partió el alma. Su nueva esposa apareció detrás de él, una mujer joven con un niño pequeño en brazos. Recuerdo que el niño me miró con curiosidad, sin miedo, como si intuyera algo triste en mí. «No esperaba verlas», dijo Julián, mientras nos abría la puerta.
Mi madre, con una calma casi teatral, respondió. Vinimos a cerrar un ciclo. Yo no podía mirar a nadie. Sentía las piernas temblar y el aire pesado. Mientras entrábamos, el olor a hogar me golpeó. Pan recién hecho, perfume suave, una casa viva. No era el infierno que mi madre me había descrito durante años. Era solo un hogar. Y por primera vez dudé. Dudé de todo. Nos sentamos en la mesa del comedor. Mi madre empezó a hablar, mezclando plegarias con acusaciones. «Tú sabes lo que hiciste», repetía, mientras él la observaba con tristeza, sin responder. «Verónica, por favor», alcanzó a decir, pero ella lo interrumpió. «No digas mi nombre con esa boca sucia». Yo apenas escuchaba. El zumbido en mis oídos era insoportable. Tenía el cuchillo en la mochila, y cada palabra de ella me lo hacía sentir más pesado. Quería salir corriendo, gritar, pedir ayuda, pero la vergüenza y el miedo me paralizaban. Julián me miró entonces, y su voz tembló. «Hija, yo nunca...» No terminó la frase. No tuvo tiempo. Mi madre puso su mano sobre la mía y murmuró. «Ahora, Camila, libérate». En ese instante, algo dentro de mí se apagó. Sentí que no era yo quien movía el cuerpo, sino una marioneta en manos de alguien que ya había decidido todo. No recuerdo el momento exacto en que lo hice. Solo recuerdo el sonido seco del cuchillo atravesando algo que no debía. Después, los gritos. Los de él, los míos, los de la mujer que corría hacia el niño para cubrirle los ojos. Todo pasó tan rápido y tan lento a la vez que mi mente se rompió en 1000 pedazos. Vi la sangre en mis manos y pensé que era pintura, que aquello no podía ser real. Pero mi madre sonreía. Sonreía con una serenidad espantosa, como si todo estuviera ocurriendo según su plan. «Ya está», murmuró, mientras el cuerpo de mi padre caía. «Ya estás libre, hija». Pero yo no me sentía libre. Me sentía vacía, hueca, sucia. Quise correr hacia él, detener la sangre, pedirle perdón, pero mis piernas no respondían. Escuché sirenas a lo lejos, y fue entonces cuando comprendí que el infierno no empieza cuando mueres, sino cuando te das cuenta de que estás viva después de destruirlo todo. Los minutos siguientes son un borrón. Policías, luces, gritos, la mujer llorando, el niño escondido bajo la mesa. Yo solo recuerdo a mi madre rezando mientras me esposaban. «Fue por Dios», decía. «Fue por todas nosotras». Yo no hablaba. No podía. Todo lo que había creído, todo lo que me había sostenido, se había desvanecido en cuestión de segundos. En el auto de la policía, vi mi reflejo en la ventana. Una chica con la mirada perdida, con las manos manchadas y el alma rota. Esa imagen me perseguiría por años. No pensé en la cárcel, ni en el juicio, solo en su rostro, en sus ojos sorprendidos, no por miedo, sino por tristeza. Una tristeza tan profunda que aún hoy siento que fue su manera de perdonarme, incluso antes de morir. En el juicio, todo fue un espectáculo. Las cámaras, los periodistas, los titulares, la hija que enfrentó al monstruo, justicia divina en carne y hueso. Yo apenas entendía lo que pasaba. Mi abogado hablaba de trauma, de abusos, de daño psicológico. La fiscalía mostraba fotos, diarios, grabaciones. Todo coincidía con la historia que mi madre había construido durante años. Nadie dudaba. Nadie preguntaba por qué una niña tan frágil podría inventar algo así. Me convertí en un símbolo, en una causa. Mientras tanto, yo me sentía cada vez más distante de mí misma. En las audiencias evitaba mirar a mi madre, pero su presencia llenaba la sala. Cada vez que el juez mencionaba mi nombre, ella cerraba los ojos y movía los labios, como si rezara. Yo sabía que no rezaba por mí, sino por la historia que tanto le costó mantener viva. Cuando el veredicto se anunció, el mundo aplaudió. 5 años por homicidio culposo con atenuante de abuso psicológico. Todos decían que era justo, que la justicia había sido compasiva. Recuerdo los flashes, los abrazos, los gritos de apoyo. Mi madre lloró frente a las cámaras, agradeciendo a Dios por haber liberado a su hija de la oscuridad. Yo, mientras tanto, solo pensaba en el silencio que seguiría después. En la celda, por primera vez, no la escuchaba. No había oraciones, ni voces que me dijeran qué recordar o qué sentir. Solo el eco de mi respiración y la imagen de mi padre cayendo al suelo una y otra vez. Me pregunté si alguna vez sabría quién era realmente, si había algo mío que no le perteneciera a ella, si alguna parte de mi mente seguiría intacta después de tanto veneno. Los primeros meses en prisión fueron una niebla. No hablaba con nadie, apenas comía, dormía poco, y cuando lo hacía, soñaba con voces. Algunas eran de mi madre,
repitiendo las mismas frases de siempre. Otras, más suaves, me susurraban que todo había sido un error. A veces despertaba gritando. Las guardias me miraban con una mezcla de lástima y miedo, como si yo fuera un animal herido. Una psicóloga comenzó a visitarme una vez por semana. Se llamaba Laura, una mujer de unos 40 años, con una voz tranquila y una mirada que no me juzgaba. Fue la primera persona que me preguntó algo que nadie se había atrevido a decir. ¿Qué recuerdas realmente, Camila? Esa pregunta me atravesó como una cuchilla. Pasé días enteros intentando responderla, y lo único que podía pensar era que no estaba segura de recordar nada por mí misma. Con Laura aprendí a escribir sin miedo, pero no para recordar, sino para entender. Cada sesión era un golpe. Me hacía ver que mi mente había sido moldeada, manipulada, invadida. Al principio me resistía. Era más fácil seguir creyendo que había sido víctima que aceptar que había sido instrumento. Pero poco a poco, con cada palabra que salía de mi boca, algo empezaba a soltarse. Lloraba sin parar, pero esa vez era diferente. No lloraba por lo que me hizo mi padre, sino por lo que nunca me hizo. Por el amor que tal vez sí me tuvo y que yo destruí por culpa de una mentira. Laura me decía que la verdad no libera de inmediato, que a veces duele más que la mentira misma. Tenía razón. Cada recuerdo que desmentía se sentía como perder una parte de mí, pero era la única forma de empezar a vivir de nuevo. Fue durante el 3er año de condena cuando todo cambió. Una mañana, Laura llegó a la sala de terapia con un sobre en la mano. Tenía una expresión grave, como si le pesara lo que estaba por decir. Me contó que una trabajadora social había encontrado una serie de grabaciones en la computadora vieja de mi madre. No entendía al principio. Pensé que eran oraciones, mensajes, recuerdos, pero cuando escuché la primera cinta, sentí que el mundo se me derrumbaba. Era la voz de Verónica, susurrando mientras yo dormía, diciéndome que recordara cosas que nunca habían pasado. Si él desaparece, Dios nos perdonará, decía. Tú eres mi salvación. Me quedé helada. Escuchar esas palabras fue como morir otra vez, pero con los ojos abiertos. En ese momento, toda mi vida, toda mi culpa, toda mi valentía, se desmoronaron frente a mí como una mentira demasiado bien construida. No pude dormir durante semanas. Sentía su voz en mi cabeza incluso cuando estaba despierta. Me revolvía en la cama, pensando en cada mirada, cada abrazo, cada lágrima suya. Todo había sido un acto. Un teatro enfermo en el que yo era la protagonista sin saberlo. Lloré hasta quedarme sin aire. Y por primera vez recé, pero no a su Dios. Recé al mío, al que creí perdido, pidiendo que me diera fuerzas para seguir respirando después de tanta verdad. Laura me abrazó y no dijo nada. No hacía falta. Yo entendí que había cruzado una línea de la que ya no se vuelve, la del reconocimiento. Había matado a un hombre inocente, sí, pero también había sobrevivido al mayor de los abusos, el de ser manipulada para creer que el amor de una madre podía justificar cualquier infierno. Cuando salí de prisión, el mundo era otro. Había pasado tanto tiempo entre muros que el aire libre me resultaba ajeno, casi violento. No tenía a dónde ir. Mi madre había desaparecido después del escándalo de las grabaciones. Nadie sabía si se había ido del país o si simplemente se había ocultado detrás de otra identidad, como solía hacer cuando algo la avergonzaba. Me dieron un pequeño subsidio y la dirección de un refugio para mujeres. Allí conocí a otras que también habían sido manipuladas, golpeadas, traicionadas por personas que decían amarlas. Por primera vez no me sentí un monstruo. Era una entre muchas heridas. Aún así, cada noche al cerrar los ojos veía la sangre, su mirada, y escuchaba su voz diciéndome, no fue tu culpa, pero sí lo fue, o al menos una parte, porque aunque ella me usó, yo fui quien clavó el cuchillo, y eso nadie puede borrarlo. En el refugio me dieron una cámara vieja. Me dijeron que grabar podía ayudarme a sanar, a contar mi historia. Al principio me resistí. No quería verme, no quería oírme. Pero una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de zinc, decidí hacerlo. Puse la cámara frente a mí y empecé a hablar. Al principio las palabras salían torpes, entrecortadas, pero luego se convirtieron en un torrente. Conté todo. Las mentiras, los rezos, el miedo, el crimen. Lloré como no lo hacía desde niña. Cuando terminé, me quedé mirando mi reflejo en la pantalla y pensé que, por primera vez, esa era yo. No la hija, no la mártir, no la asesina, solo una chica intentando entender por qué el amor, a veces, puede destruir más que el odio. Subí ese video a internet sin pensarlo demasiado.
No buscaba fama, ni perdón, ni atención. Solo quería dejar constancia de mi verdad antes de que el silencio volviera a devorarme. Pero lo que ocurrió después me sorprendió. Miles de personas comenzaron a comentar, a compartir, a escribir mensajes. Algunos me insultaban, me llamaban asesina, mentirosa, demonio. Otros, en cambio, decían que me entendían, que también habían creído en mentiras contadas por alguien que amaban. Me di cuenta de que el dolor tiene muchos rostros, y que mi historia no era la única. Entre esos mensajes hubo uno que me marcó. Una mujer me escribió diciendo que había sido amiga de mi padre, que lo conoció cuando él intentaba reconstruir su vida. Me contó que él siempre hablaba de mí, que guardaba mis dibujos, que decía que algún día volveríamos a hablar. Lloré durante horas. Nadie me había contado eso. Nadie me había dicho que él todavía me quería, incluso después de todo. Desde ese día, decidí que no viviría más escondida en la culpa. Empecé a estudiar psicología en un programa para jóvenes en reinserción. Quería entender cómo alguien puede destruirte sin tocarte, cómo una mente puede ser moldeada hasta borrar su identidad. Laura seguía acompañándome a la distancia, y cada vez que tenía una crisis, me recordaba que perdonarse no significa olvidar, sino dejar de revivir la herida. Aprendí a respirar de nuevo, a mirar el cielo sin sentir miedo. A veces, cuando veo mujeres caminando con sus hijas por la calle, me pregunto si alguna de ellas estará criando su propio monstruo sin saberlo, porque el mal, lo entiendo ahora, no siempre grita ni golpea. A veces reza contigo, te abraza y te llama mi amor. A veces pienso en buscarla, no por odio, sino por necesidad de entender. Saber si alguna vez sintió culpa, si alguna vez miró atrás y comprendió lo que hizo. Pero luego recuerdo sus ojos aquella noche, la calma con que pronunció «Ya estás libre», y entiendo que tal vez ella creyó de verdad en todo aquello, que su locura no era fingida, sino un abismo donde se hundió arrastrándome con ella. Perdí la cuenta de las veces que soñé con encontrarla en una iglesia, encendiendo velas por un pecado que nunca aceptará. En esos sueños no le grito ni la golpeo, solo la observo desde lejos, esperando que se dé vuelta, que me reconozca y diga algo, lo que sea. Pero siempre despierto antes de que ocurra, y me queda ese silencio, ese vacío que su ausencia dejó, más pesado que cualquier castigo. He aprendido que el perdón no siempre llega como un acto heroico, sino como una rendición. Un día simplemente te cansas de odiar, te cansas de cargar con los fantasmas. Ese día entendí que no podía seguir siendo la hija de su historia. Tenía que construir la mía. Empecé a escribir sobre manipulación emocional, sobre cómo la culpa puede ser heredada como un virus. Publicaba pequeños textos en Internet, y algunas chicas me escribían contándome sus propias heridas. Yo las leía y lloraba, porque veía en ellas a la adolescente que fui, confundida, sola, buscando validación en la persona equivocada. Me prometí que, si alguna vez llegaba a tener una hija, jamás la haría sentir que debía salvarme, que la única herencia que le dejaría sería la verdad, aunque duela. Con el paso del tiempo, mi historia dejó de ser una herida abierta para convertirse en una cicatriz que aprendí a mirar sin miedo. Hay días en que aún me cuesta respirar, especialmente cuando escucho a alguien hablar de justicia divina o cuando veo en las noticias casos parecidos al mío. Entonces me doy cuenta de que el peligro no está solo en los abusadores visibles, sino también en quienes manipulan el discurso del dolor para alimentar su propio vacío. Mi madre no necesitaba que mi padre fuera un monstruo. Necesitaba creer que lo era para no enfrentarse a su propia culpa. Y yo, por amor, me convertí en su arma. Esa es la parte más cruel de todo. Lo hice porque la amaba, porque pensé que el amor debía doler, que obedecerla era la única forma de sobrevivir. Nadie te enseña que el amor enfermo puede disfrazarse de fe, de protección, de sacrificio. A veces visito la tumba de mi padre. Está en un cementerio pequeño, lejos de la ciudad. La primera vez que fui, no pude acercarme. Me quedé parada frente al portón, con un ramo de flores que terminé dejando en la basura. Sentía que no tenía derecho a llorar allí, pero volví, una y otra vez, hasta que finalmente logré hablarle. No pedí perdón, porque sé que nada lo borrará. Solo le conté todo lo que había pasado, todo lo que descubrí. Le hablé como si aún pudiera escucharme, y en el silencio del viento sentí algo que nunca había sentido antes. Paz. No absolución, sino paz. Esa clase de calma que llega cuando dejas de huir de tu verdad, por dolorosa que sea. Con el tiempo, aprendí a reconocer las señales de la manipulación en otros. En el refugio, algunas chicas llegaban con la misma mirada que yo tenía a los 17.
Esa mezcla de miedo y devoción hacia alguien que las había destruido. Yo las escuchaba en silencio, sin interrumpir, hasta que se atrevían a nombrar lo innombrable. Les decía que el primer paso para sanar no es odiar al agresor, sino dejar de necesitar su aprobación. A veces me miraban sin entender, pero luego, con el tiempo, comprendían. En sus historias revivía fragmentos de la mía, pero también encontraba propósito. Empecé a dar charlas, a visitar centros de ayuda, a compartir mi testimonio no como víctima, sino como sobreviviente. Cada vez que contaba mi historia, la herida dolía un poco menos, no porque olvidara, sino porque el dolor ya no era dueño de mí. Una tarde, después de una conferencia, se me acercó un hombre mayor. Me preguntó si era la Camila del video. Asentí, algo incómoda. Él me miró con ternura y dijo: «Yo trabajé con tu padre. Era un buen hombre, pero nunca dejó de culparse por haber fallado como esposo». Sus palabras me atravesaron. No sabía que alguien aún lo recordaba con cariño. Me contó que Julián siempre decía que la fe se había vuelto una cárcel en su matrimonio, que intentó quedarse por mí, pero que el amor se había vuelto miedo. Lloré frente a ese desconocido, y él simplemente me tomó la mano. «Él estaría orgulloso de ti», dijo. Esa frase tan simple me sostuvo durante semanas. Tal vez porque por primera vez alguien me habló de él sin rabia, sin juicio, sin sombras, solo con amor, ese que a mí me negaron desde niña. Después de aquel encuentro empecé a escribirle cartas a mi padre. No las envío, por supuesto, pero las guardo todas en una caja de madera junto a mis cuadernos de terapia. En esas cartas le hablo de mis días, de mis miedos, de las pequeñas cosas que me hacen sentir viva. Le cuento sobre las mujeres que conocí, sobre cómo intento reparar lo que rompí ayudando a otras a no repetir mi historia. A veces también le confieso mis recaídas, los momentos en que la voz de mi madre vuelve a colarse en mis pensamientos, suave, persistente, como una oración olvidada. Pero ya no la temo. Ahora la reconozco. Sé que no es Dios ni destino. Es solo el eco de un pasado que se niega a morir del todo. Y cuando la escucho, en lugar de callarla, le respondo: «Ya no mando en mí». Es mi forma de ponerle límites, aunque sea tarde. No he vuelto a ver a Verónica. Dicen que vive en algún pueblo del norte, dedicada a un grupo religioso que promete purificar las almas erradas. No sé si es cierto. A veces imagino que algún día aparecerá frente a mí, envejecida, con los ojos hundidos, y la misma voz dulce con la que me destruyó. No sé qué haría si eso pasara. Parte de mí querría gritarle todo lo que me robó. Otra parte, simplemente abrazarla. Porque aún me cuesta entender cómo alguien puede amar y odiar a la misma persona con la misma intensidad. Creo que eso es lo que más duele. Saber que todavía la amo, aunque su amor me haya convertido en asesina. Hay cosas que una hija nunca deja de sentir, incluso cuando ya aprendió a sobrevivir sin ellas. Con los años he comprendido que contar mi historia no me absuelve, pero me mantiene viva. La culpa no desaparece. Cambia de forma. Se vuelve más silenciosa, más soportable. Aprendí a convivir con ella como quien vive con una cicatriz que arde los días de lluvia. A veces me pregunto si mi padre me habría perdonado de verdad. Me gusta pensar que sí, aunque no lo merezca. Que en el fondo entendió que su muerte fue el último acto de amor enfermo entre dos mujeres perdidas en su propia locura. Hay noches en que sueño con él sentado en el patio de aquella casa, tomando café, mirándome sin rencor. Me despierto con lágrimas, pero ya no son de horror, son de nostalgia. Nostalgia por lo que nunca tuvimos, por los años que nos robaron las mentiras, por la niña que fui y que él nunca pudo abrazar de nuevo. Mi madre solía decir que la verdad libera. Ironías de la vida. Fue su mentira la que me encerró, y mi verdad la que me liberó, aunque esa libertad tenga un costo alto. A veces, cuando termino de dar una charla o recibir un mensaje de alguna chica agradecida, me siento orgullosa. Pero luego, en la soledad de mi habitación, recuerdo que toda esa fortaleza nació del dolor más absurdo que alguien puede soportar. Haber creído que hacía el bien mientras destruía la única parte de su vida que era pura. No sé si algún día encontraré redención, pero entendí algo. El perdón no siempre viene de los otros. A veces viene del simple hecho de mirar al espejo y no apartar la vista. De poder decirte a ti misma: sí, fuiste tú, pero sigues aquí. Hace poco volví a ver aquel video, el de mi confesión frente a la cámara. Tenía miedo de hacerlo, porque era volver a enfrentarme a esa versión de mí que apenas podía sostenerse. Pero lo hice, y mientras me escuchaba, me di cuenta de que ya no hablaba con vergüenza, sino con compasión. Esa chica de 19 años, con la voz quebrada y los ojos rojos, no era solo una asesina,
Era una víctima de una cadena de mentiras que la precedía desde antes de nacer. Vi en ella a una niña que solo quería que su madre la mirara con orgullo, aunque para eso tuviera que destruir su mundo. Lloré al reconocerme, pero también sonreí, porque ya no soy ella, aunque siga siendo parte de mí. Esa grabación fue mi entierro y mi renacimiento. Desde entonces, la tengo guardada no como un recuerdo de culpa, sino como prueba de que sobreviví. He pensado muchas veces en qué habría pasado si alguien me hubiera escuchado a tiempo. Si un maestro, una vecina, o incluso un extraño hubiera notado que algo no estaba bien. Tal vez mi padre estaría vivo, y yo sería otra persona. Pero la vida no se construye con tal vez. Se construye con lo que uno hace después del desastre. Y aunque me lleve toda una vida, sé que mi camino es ese: hablar, prevenir, reparar. Mi historia no puede cambiar el pasado, pero puede abrir los ojos de quien aún vive en la sombra del miedo. A veces, cuando termino de hablar en alguna conferencia, alguien se me acerca y me dice: «Tu historia me salvó». Entonces entiendo que, de alguna forma, la sangre que derramé no fue en vano, que algo de mí se está convirtiendo por fin en luz. Hace unos meses recibí una carta sin remitente. La abrí temblando, temiendo lo peor, pero dentro solo había una hoja doblada y una frase escrita con tinta azul. «Te perdono, hija». No había firma, pero reconocí la caligrafía. Era la de mi madre. Me quedé inmóvil, sin saber si reír o llorar. Parte de mí quiso quemarla, destruirla, negarla. Otra parte, más silenciosa, la guardó en el mismo cajón donde conservo mis cartas a mi padre. No sé si era una provocación, un intento de redención o simplemente una mentira más. Pero por primera vez no quise buscarle un significado. Quizás, después de todo, ambos, mi padre y mi madre, me habían dejado su versión del perdón. Uno en silencio, otro en palabras. Y entre ambos, mi vida. Un territorio arrasado donde, a pesar de todo, todavía florece algo. Desde entonces he soñado con mi madre varias veces. En esos sueños no hay sangre ni gritos. Solo ella y yo, sentadas frente a frente, en una habitación vacía. Me mira, sonríe, y me dice: «Ya puedes irte, Camila». No sé si es una despedida o una trampa más de mi subconsciente, pero cuando despierto, siento una paz que no conocía. Tal vez porque, en el fondo, siempre quise que fuera ella quien me liberara, que reconociera, aunque fuera tarde, que todo terminó. He aprendido que el perdón no borra, pero afloja las cadenas. Y aunque las mías todavía duelan, ya no me cortan la piel. Ahora camino con cicatrices, sí, pero con la cabeza erguida. Porque el amor que me destruyó no fue más fuerte que el amor que hoy me mantiene viva, el que me tengo a mí misma. Hace poco visité la casa donde todo ocurrió. Estaba vacía, cubierta de polvo, con las ventanas rotas y el eco de los años colgando en el aire. Entré despacio, sintiendo que cada rincón guardaba un pedazo de mi pasado. En el suelo todavía había marcas en la madera, como cicatrices de otra época. Caminé hasta el comedor, el lugar donde la vida de mi padre terminó y la mía cambió para siempre. Me quedé parada frente a la mesa, imaginando su voz, su gesto de sorpresa, su mirada final. Cerré los ojos y murmuré un «lo siento», que se perdió entre las paredes. No esperaba respuestas, pero sentí un calor suave recorrerme el pecho. Tal vez era su forma de decirme que estaba en paz, o tal vez era solo mi mente intentando perdonarse a sí misma. Aún así, me quedé un rato más, hasta que la luz del atardecer convirtió el polvo en oro. Al salir, miré hacia el cielo y recordé algo que Laura me dijo una vez. La culpa es una sombra que se alimenta del silencio. Por eso sigo hablando, aunque duela, porque cada palabra que digo me arranca un pedazo de esa sombra. En el camino de regreso entendí que ya no buscaba redención, sino comprensión. Que mi historia no se trata de una víctima ni de una asesina, sino de una hija que intentó amar en medio del caos. A veces la gente me pregunta si todavía creo en Dios. No sé qué responder. Tal vez sí, pero no en el que mi madre invocaba. Creo en un Dios que entiende el error humano, que no exige sacrificios, que solo pide que no dejemos de buscar la verdad. Ese, al menos, es el único en el que puedo seguir creyendo. A veces me pregunto si mi historia habría tenido otro final si mi madre hubiera recibido ayuda antes de hundirse en su fe enfermiza. Si alguien hubiera visto sus grietas, sus delirios disfrazados de devoción. Pero la verdad es que en los pueblos pequeños nadie se mete en lo que no le corresponde. Las apariencias pesan más que las heridas. Y la locura de una madre protectora es fácilmente confundida con amor. Crecí creyendo que obedecerla era mi deber, que cuestionarla era pecado.
Y ahora entiendo que el silencio de los demás también me mató un poco. Cada vecino que sospechó y calló, cada familiar que prefirió mirar hacia otro lado, fueron ladrillos en el muro que me separó de la verdad. Por eso, cuando hablo en mis charlas, siempre repito lo mismo. El mal no solo lo comete quien actúa, sino también quien ve y calla. He aprendido a vivir con las contradicciones. A veces me sorprendo recordando cosas bonitas. La risa de mi madre cuando cocinábamos juntas, la voz de mi padre cantando en el auto. Esos destellos de ternura me confunden, pero también me recuerdan que el horror no anula los momentos buenos, que nadie es completamente monstruo ni completamente santo. Somos una mezcla de amor y daño, y a veces ambas cosas vienen de la misma mano. He dejado de buscar culpables y he empezado a buscar sentido, no para justificar, sino para entender. Y aunque mi historia siga marcada por la tragedia, ya no la cuento con vergüenza, la cuento con propósito. Porque si algo me enseñó todo esto, es que la verdad, aunque llegue tarde, siempre encuentra la manera de hacerse oír, incluso a través de una voz rota como la mía. Hoy tengo 25 años y todavía me tiemblan las manos cuando alguien menciona la palabra padre. No por miedo, sino por respeto. Porque aprendí a mirar esa palabra con el peso que tiene. Alguien que da vida, aunque después el destino la arrebate. Sigo grabando videos, no tan seguidos, pero con la misma honestidad. A veces la gente me dice que soy valiente por contar lo que viví, y yo siempre respondo que no es valentía, es necesidad. Necesidad de que nadie más viva en un relato impuesto por otro. He descubierto que la verdad se defiende sola cuando se dice sin odio. Y aunque todavía cargo con miradas que me juzgan, con titulares viejos que no se borran, también cargo con algo nuevo. La certeza de que el perdón que busqué en los demás siempre estuvo dentro de mí, esperando a que me atreviera a mirarlo sin miedo. A veces camino por la orilla del río donde mi padre solía llevarme de niña. Me siento en la misma piedra donde él me enseñó a lanzar piedras al agua y observo las ondas que se expanden lentamente. Me gusta pensar que así funciona la vida. Cada acto, cada palabra, cada verdad lanzada al mundo genera un movimiento que no se detiene, aunque no lo veamos. Yo lancé mi verdad, tardía y dolorosa, pero mía. Y con ella aprendí que incluso las manos que un día destruyeron también pueden construir. Tal vez nunca sea completamente libre de lo que hice, pero he encontrado otra forma de vivir con ello, haciendo que mi historia sirva para algo más que mi dolor. Porque si una sola persona escucha mi voz y decide romper su propio silencio, entonces todo este infierno habrá valido la pena. Hoy, mientras grabo este último video, siento que cierro un ciclo. No necesito justificarme ni buscar consuelo. Solo quiero dejar constancia de que sobreviví. Sobreviví a la mentira, a la culpa, al odio y, sobre todo, al amor equivocado. Mi voz ya no tiembla como antes. Aprendí a hablar desde la herida, sin que la herida hable por mí. Sé que muchos seguirán viéndome como la hija que mató a su padre, y tal vez lo merezca. Pero yo prefiero verme como la hija que despertó de una pesadilla y eligió no repetirla. No soy un ejemplo, ni un mensaje, ni una mártir. Soy solo una persona que entendió que a veces la mayor venganza contra el dolor es seguir viviendo, aunque duela. Y vivir para mí es recordar sin odio, contar sin miedo y amar sin cadenas. Si llegaste hasta aquí, quiero que recuerdes algo. El verdadero infierno no está en lo que te hicieron, sino en lo que te convencieron de creer. Mi madre me enseñó a odiar, pero la vida me enseñó a perdonar. Y en ese perdón encontré mi libertad. Hoy, al apagar esta cámara, no siento tristeza. Siento gratitud por haber tenido la oportunidad de contar mi verdad, aunque me haya costado todo. Por poder mirar el cielo y saber que, donde sea que esté mi padre, al fin puede descansar. Y por entender que la memoria no es una cárcel, sino una puerta, una que, al abrirla, me permite salir sin miedo, respirando, viva, dueña por fin de mi propia historia.